Hola, yo soy Mario Mora y bienvenidos a este video. Voy a hacer un poco sobre lo que es la sintaxis en Python. Este es código by Mario, programa y vive, como digo siempre. Hoy nos toca la parte de programar y vamos a ver un poco cómo funciona este lenguaje. Eh, Espero que este concepto sea de utilidad sobre todo para aquellos que van iniciando en este mundo de la programación. Eh, Vamos a conversar un poco sobre lo que es la sintaxis en el lenguaje. Tal vez esto para la gente que es un poco más avanzada sea un poco innecesario y si están viendo este video tal vez sea para repasar algún concepto, pero de verdad espero que les sea de utilidad. Vamos a pasar a ver un poco lo que es ya código en sí, sin darle mucha demora. Vamos a ir aquí a lo que es Visual Studio Code. Aquí vamos a crear un nuevo video para un nuevo archivo y le vamos a decir que esto va a ser un nombre bastante descriptivo, sintaxis.python. Entonces, el primer concepto que vamos a repasar aquí va a ser el tema de los comentarios. Los comentarios en Python, cuando son en una sola línea, vamos a hacer esto un poco más grande para que se aprecie mejor en pantalla. Los comentarios en Python siempre van a estar iniciados por un signo de numeral, hashtag o almohadilla, como le llamarían en otro lugar. Este tipo de comentarios nos van a permitir explicar qué es lo que estamos haciendo o simplemente anular ciertas partes del código que no vamos a necesitar por un tiempo determinado. Es importante entender que esto que está aquí puede contener cualquier tipo de texto que se nos ocurra y no va a afectar en ninguna manera el código. De nuevo, esto no se va a ejecutar, no va a mostrar ningún tipo de errores si es que en algún momento se intenta compilar o así, no va a darnos ningún tipo de problema. Este es el comentario de una sola línea. Ahora, ¿qué pasa si el comentario es de varias líneas? Podría yo hacerlo así, comentario línea 2, pero en realidad no es tan práctico como utilizar un comentario multilínea de Python. Ese se va a ver demarcado por 3 comillas. Entonces puedo decir es un comentario multilínea. Ok. Entonces, como se puede apreciar aquí en la pantalla, y aquí tenemos tanto comentarios de una sola línea como comentarios de 2 líneas. De nuevo, esto es código que nos va a servir más que todo para explicar nuestros algoritmos y todo lo que estamos haciendo. Ahora, vamos a pasar con lo que es la creación de las variables. Las variables, si nos imaginamos el código o la programación como una línea de ensamblaje, podrían ser las cajitas donde van ciertas piezas. Entonces, esas cajitas sería el equivalente a nuestras variables. Entonces, las variables pueden ser con algún nombre que se nos ocurra, como por ejemplo texto. Y eso lo voy a igualar a un texto. Ahora, hay diferentes tipos de valor en Python y esto va a ser tema para otro video. Pero en este caso vamos a trabajar con una cadena de caracteres, dígase un texto. Entonces, como es característico en todos los lenguajes de programación, vamos a decirle un hola mundo. Vamos a ponerle el signo de exclamación de apertura para respetar un poco el lenguaje. Ok, Python tiene la diferencia con respecto a otros lenguajes de programación que no requiere un punto y coma al final de cada línea. Entonces, ya esto es importante tenerlo en cuenta. Así como está esta línea, si ejecutáramos el código, funcionaría perfectamente. Siguiente tema. Una vez que tengo creada mi variable y nombrada, es importante que yo tenga en cuenta el nombre de esta variable. Ok. Esta le puse texto.
si yo le pusiera, por ejemplo, texto, vamos a ver cómo va a marcar un error, y es porque esto es un nombre inválido. Yo podría, por ejemplo, usar un guión bajo, eso va a funcionar, pero un guión no va a funcionar. De la misma manera, una variable no puede empezar con un número, aunque sí podría terminar con 1. Entonces es importante tener eso en consideración. Igual en el medio yo podría poner los números que yo quiera, va a funcionar. Una arroba también me va a marcar un error. Entonces la idea es que nuestras variables sean palabras descriptivas de lo que voy a tener dentro de sí. Entonces si voy a tener esta que dice texto, idealmente que tenga un texto dentro. Si voy a poner una que se llame nombre, que sea igual a un nombre. De modo que efectivamente el nombre de la variable explique lo que hay dentro de sí. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, un número, vemos como Python va a aceptar en este caso una tilde. Sin embargo, esto es una mala práctica que en algún momento podría causarnos error. La idea es utilizar únicamente caracteres en inglés para evitar cualquier tipo de confusión. De igual manera, además de números enteros, podemos usar números de coma flotante y esto no va a causar ningún problema. Esto en cuanto a las variables. Ahora, muy importante, si yo quisiera usar una variable que se llame, por ejemplo, print es igual, o bueno, usemos import es igual a 3. Esto más podemos ver cómo me va a marcar un error. ¿Y por qué me va a marcar un error? Y eso es porque la palabra import en Python cumple una función muy específica, que es importar librerías, tema para otro momento, pero tenemos que saber que todas estas palabras que, por ejemplo, en Visual Studio Code se me van a marcar en otro color, si usamos Jupyter Notebook u otro editor, vamos a ver que este tipo de palabras van a estar en un color diferente, esas no las puedo utilizar como nombre de variable. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo varias variables y les quiero asignar el mismo valor a todas? Entonces, pongamos que tengo número 1, número 2 y número 3. Yo los puedo igualar a 1, a 2 y a 3. Y esto no va a dar ningún tipo de problema. Python permite este tipo de asignación, así se le llama, cuando asignamos un valor a una variable. Ahora, si yo quisiera darle el mismo valor a las 3, puedo decir que el número 1 es igual a número 2, que es igual a número 3, que es igual a número 1. Entonces, por una secuencia lógica, todo va a igualarse al número 1. Ahora, cuando vemos ciertas funciones en Python, pongámosle de nuevo, vamos a tener una variable que se llama texto y le vamos a asignar un hola mundo, de nuevo, respetando el idioma, vamos a imprimirlo en pantalla y vemos que hay un paréntesis. ¿Qué pasa cuando nos encontramos un paréntesis en Python? En este caso, lo que vamos a tener es una función, así se llaman ciertas rutinas ya preprogramadas de Python que nosotros no tenemos que desarrollar, simplemente ya vienen listas para su uso. En este tipo de casos, cuando vemos un paréntesis, sabemos que hay una función. Estas funciones podrían necesitar o no de parámetros, que serían valores que se ingresan adentro de los paréntesis. En este caso, yo puedo decir texto. Y esto, tal y como lo pueden adivinar, sobre todo aquellos que manejan el idioma inglés, lo que va a hacer es imprimir en pantalla el valor de la variable texto. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a pasar aquí a command prompt
Y aquí voy a decir que vamos a hacer Python sintaxis.py, que es el archivo que teníamos. Y vamos a ver cómo claramente se imprime el mensaje hola mundo. Esto es en virtud de que utilizamos la variable, la función print, imprimiendo el valor de texto. Eso es como funciona una función, bueno, valga la redundancia, como funciona una de estas funciones. Esto también va a ser tema para otro video, pero vamos a repasar un poco lo que hemos aprendido en esta sesión. Entonces, sabemos que tenemos comentarios de una sola línea. Tenemos también comentarios multilínea. Sabemos que es una variable. Sabemos cómo asignarle un valor a una variable y cómo es asignarle a varias variables. Sabemos cómo igualarlas todas a un mismo valor. Y hemos aprendido que no se puede utilizar una palabra reservada como si fuera una variable, porque esto también nos va a marcar un error. También aprendimos que las variables van a tener que tener un nombre que sea descriptivo a lo que contienen, de modo que yo tenga nombre sea igual a Mario, y que las variables no deben tener ningún guión o caracteres no permitidos en medio así, porque si no nos va a marcar un error. Ahora, estas variables van a ser de utilidad para trasladar valores dentro del lenguaje Python. Estos valores van a tener solo cierto alcance, y esto lo vamos a ver en un próximo video que va a ser sobre scope, funciones y algunas estructuras de control del lenguaje. Espero que les haya sido de mucha utilidad y nos vamos a estar viendo en un próximo video. Muchas gracias y recuerden programar, pero también vivir.